Pues más o menos del año 90, que fue cuando fue María Dolores fallera mayor. Toda la vida, casi hasta ahora. Bueno, en mi caso es diferente, porque yo soy fallero prácticamente toda mi vida. Empecé de infantil, cuando se creó la comisión, yo creo que en el segundo año ya estaba aquí abajo, ¿vale? El presidente era La Huerta, el Pepito La Huerta, hijo, ¿eh? Y después me lo dejé y me volví a reenganchar a finales del año 80, de 1980. Bueno, la verdad es que, ¿por qué fui fallero? Volví otra vez. Esto fue como consecuencia, primero de las niñas, que teníamos niñas pequeñas, ¿no? Y porque Cantó me engañó, para que entrara en la Junta de Económicas. Me engañó y entonces, mire, entré y nada. Bueno, nos apuntamos a fallero por las nenas. Yo me apunté, bueno, no era fallera, era colaboradora, ¿sabes? Entonces me apunté, como estaban mis hijas que eran pequeñas, para acompañarlas a todos los lados y no tener problemas y entrar cuando quisiera y cuando no, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ahora, pues bueno, ahora somos falleros porque ahora es de otra manera la cosa. Pero por eso, principalmente por... Yo no he sido nunca fallera, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero claro, a mis hijas les gusta mucho, mi marido era fallero, mi cuñado también fue presidente, y bueno, y tenemos la... Además, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos un arraigo fallero muy importante porque, yo no sé si tú sabes, que yo vivía aquí enfrente. Entonces, ¿cómo uno va a ser fallero si vive enfrente? ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, pues todo ha venido directo. Bueno, yo he estado 18, 19 años en la directiva. He tenido el gusto... He estado en el grupo económico y he tenido el gusto de tener varios presidentes. La realidad es que empecé con Sancho, continué con él... Con Escriche, ¿no? Con Escriche. Y después ya con él, me parece. ¿Y después ya vino él? Sí. ¡Jolines! Sí. Pues sí que está a tiempo, ¿eh? Pues sí que está a tiempo, porque nosotros duraron bastante poco. Bueno, Sancho venía de atrás y se lo dejó rápido, Escriche y después José. Y nada, hemos estado aquí en el tema económico. Yo creo que es que antes era un poquito más familiar, la falla era mucho más pequeña, todo era a nivel todo más pequeño. Ahora, al ser más grande, pues claro, todos han ido más a la calle, ya no es igual en el casal, tienes que hacer las cosas pues diferente, pero porque han cambiado la época y las costumbres de ahora, pero también sigue siendo familiar. Yo me encuentro bien dentro de la falla, ¿sabes? Me considero uno de ellos más. Yo si hay algo que añadir, yo diría que en el tema grupal la falla es igual como antes, es una falla familiar, con los problemas y las ventajas de todas las familias, ¿eh? Y después lo que ha cambiado es el proyecto. El proyecto es mucho más ambicioso que antes, es un proyecto que no tiene nada que ver realmente con el de antes. Antes era pues de ir por casa y ahora vamos a competir con las fallas grandes. Con lo cual el cambio radical ha sido el proyecto. Bueno, yo echo de menos las despertás. Las despertás porque yo me acuerdo que cuando era nano las despertás eran brutales. Y entonces ahora, con mis hijas no lo pensaba. Pero ahora con mis nietos los veo y diría, esto sería demasiado con ellos. Yo creo que las despertás. ¿Y las mascletas? Y también podemos decir las mascletas, principalmente las mascletas. Las mascletas. De mediodía, que antes eran impresionantes y ahora es que no tenemos nunca. Pero el problema está que todo no puede ser. No podemos competir con las fallas de especiales y querer lo demás. De algún sitio hay que recordar. Bueno, pues que yo creo que la gente, aparte que nos hemos hecho mucho más mayores, vivimos más la noche. Si tú vives la noche, el día ya no te da tiempo para... Quieres dormir, no te da tiempo para poder vestirte. Y los que son mamás, pues se tienen que dedicar a sus niños y no les da tiempo a vestirse. Es una pena, porque es mucho más bonito que vayan a las presentaciones, que vayan a la ofrenda, que seamos tan poquito. Somos muchos falleros, pero a la hora, la verdad, para vestirse muy poca gente, además que los más jóvenes, los más mayores ya no. Yo creo que esto es un punto débil que tiene la falla y que de alguna manera tienen que ser creativos e imaginativos para conseguirlo, para conseguir que la gente se vista. Pero es difícil. Es muy difícil, no es fácil, pero tienen que encontrar la fórmula de tocar el punto adecuado para que la gente se vista. Yo modificaría
no ya la inversión en la delegación infantil, sino ser creativos e imaginativos para que los niños tengan cosas. ¿Qué quiere decir esto? Yo diría que tendríamos que ser, a nivel de infantiles, la envidia del resto de fallas. Eso sería un éxito. No sé cómo lo podemos conseguir, porque no es un problema ya de dinero. A lo mejor es un problema más profundo de gente, de dedicación, de imaginación, de ver qué hacemos, ¿vale? Porque sí que me consta que algo de dinero sí que se está poniendo en infantiles, pero hay que dar una vuelta a eso. Me gustaría tener una falla que fuera la envidia de las fallas de todo el Cabanyal en relación a la delegación de infantiles, que actualmente no lo somos. Como anécdota, quiero destacar los cortados en económicas que nos tomamos. Eso es una anécdota brutal que si se habla con los componentes de económicas, se sabe. Y después, nada más. Sí, yo quería remarcar otra cosa, que me gustaría agradecer a todo el equipo de económicas, que la colaboración que tuve, que tuve de ellos en los años que he estado aquí, y sobre todo porque conseguimos cambiar una cosa muy importante en la falla. Conseguimos trabajar sin dinero y todo se pasaba por el banco. Eso quiere decir que cualquier ejercicio de los que nosotros empezamos se puede reconstruir a través de la cuenta bancaria, porque el efectivo desapareció totalmente de la falla. Y esto es muy importante, y me gustaría que la gente lo supiera valorar.